Hola hermanos y amigos todos, aquí seguimos con esa música o ruido de la naturaleza, los pájaros que ya no oímos, no hemos cargado casi todo el sistema. Decíamos y hablábamos de la dignidad de la mujer. Somos iguales a los ojos del Creador. Veamos un poco la historia, que ya te he dicho que lo tienes muy claro, o lo tengo yo claro en los vídeos que he hecho sobre la igualdad del hombre y de la mujer desde el principio de la creación. Tenemos que ver que en el siglo, lo decíamos el otro día, en el siglo XX ha sido el siglo de la liberación de la mujer, cosa que ha sido mal encajada. ¿Por quién? ¿Por quién va a ser? Por no pocos varones. El machismo. Vale. Dos elementos hay que tener en cuenta ante esta situación. En primer lugar, el papel excesivamente masculino de la vida social y cultural. ¿Por qué? Porque durante siglos los hombres, los machos, han tenido el dominio de lo público. Y la mujer, ala, allí que te las veas. En tiempos de Jesús, así era. Y ya entonces estaban, pues vamos, los niños y las mujeres, nada, no valían un real, hablando en plata. Por eso Jesús las defendió a ellas. Y fueron ellas las primeras discípulas que dieron la experiencia de que Jesús había resucitado. María Magdalena como la primera. Y así sucesivamente todas ellas. Y en aquel tiempo, pues eso no se contó. La palabra mujer era una blasfemia. Bien, pues durante siglos, digo, los hombres han tenido el dominio de lo público. Las mujeres vivían sometidas, en la mayoría de casos, sin protestar. Es evidente, ¿no? Lo sabes. El secreto de su sufrimiento se iba con ellas, ¿a dónde? Pues a la tumba. El siglo XX ha sido el siglo del gran inicio de la liberación de la mujer, sobre todo en Occidente. Esto es verdad. Cosa que ha sido mal encajada, como he dicho antes, por no pocos machos, varones. El dominio de estos se ha vuelto, en algunos casos, aún más violento, puesto que ya no basta con la palabra para imponerse a una mujer. No. Esas palabras que se oían, y te lo relato en los vídeos, que son muy interesantes, te repito. La maté porque era mía. El dominio terrible.
El complejo de inferioridad de algunos hombres se salda con moratones en la dermis femenina. La maté porque era mía. Y es que la violación es un fenómeno, hermanos, mayoritariamente ligado al sexo masculino. Las mujeres no son ni de lejos tan violentas como los hombres. En todo el mundo, las cárceles de hombres están mucho más pobladas que de las mujeres. ¿O no? Es verdad que hay mujeres que para sobresalir en un medio masculino adoptan actitudes aún más agresivas que los propios hombres. Esto es evidente. Pero son una minoría, no mayoría. Es el caso, por ejemplo, de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, uno de los líderes políticos de Europa Occidental más intransigentes de las últimas décadas. Por ejemplo, y lo hemos dicho antes, en la guerra de las Malvinas. Huelga de mineros, presos de lira, en huelgas de hambre, etcétera, etcétera. Lo habitual es que la violencia vaya unida al sexo masculino y a las sociedades gobernadas por hombres, no por mujeres, que tampoco han tenido todavía la oportunidad de poderse dar, porque es como decir, ha empezado ahora la situación. La violencia constituye entonces una prueba palpable de ese desequilibrio del que hablábamos en otra ocasión. Una sociedad en la que la mitad de sus miembros tiene coartada la libertad es una sociedad como por leprosa, enferma, no se puede definir de otra forma. En el caso de las sociedades machistas, la enfermedad sufrida es, entre otras, la violencia. Lo estamos viendo. Los hombres buscan el choque físico o al menos contemplar el choque físico. Buscan el deporte compulsivo, practicado o visto, como puede ser el fútbol, el boxeo. Buscan las películas de acción, o sea, de violencia extrema. De aquí que la cultura violenta es, en buena medida, la institucionalización de la adolescencia masculina prolongada en el tiempo y sin fin aparente, porque todavía sigue, por desgracia. Claro, esto nos lleva al segundo elemento, la cultura de la violencia que abunda, como hemos visto, en sociedades machistas. El muchacho que aparece un día
en su colegio con un arma dispuesto a matar a docenas de compañeros y profesores, lleva en sus retinas 1000 horas de contemplación de la violencia como simple pasatiempo. Lo hemos dicho ya. Desde que se detestó sus primeros juegos y todos los que vinieron después han llevado la idea de matar a alguien, acabar con el enemigo. La prueba, todos los juegos que estamos viendo a través del mismo móvil. Que algunos hayamos logrado separar lo imaginario de lo real y no hayamos matado a nadie, no quiere decir que todos estén psicológicamente preparados para llevar esta absurda vida esquizofrénica que tenemos. Porque al final lo imaginado se hace real y la sangre corre por las aulas. Estados Unidos, y no tampoco eso solo, en otros sitios. La sociedad se horroriza, se rasga las vestiduras que hacían los fariseos, esa misma sociedad que ha permitido que el muchacho agresor se hartara de ver películas de violencia, incluso en el cine del colegio. La estúpida solución es hacer cárceles más grandes y más seguras. Vaya tontería, vaya fuera de tiempo. Se está meando fuera del tiesto. La única solución verdadera pasa por permitir la entrada de todas las personas en la vida social. Principio de no exclusión, por abordar seriamente el problema de la pobreza, de la injusticia social, que son, y lo hemos dicho antes, semilla de violencia, y fomentar a todos los niveles la cultura de la paz. Y por poner una vez más un dique de contención a la cultura de la violencia, de manera que un muchacho pueda llegar a sus 14 años sin haber contemplado miles de asesinatos en la pantalla de cine, de televisión y en el videojuego. De la manera que estamos, pues estamos fabricando hombres violentos, como también estamos fabricando, pues, hombres marionetas, hombres light. Hoy todo es light. Light la Coca-Cola, light el café, light. Pues estamos haciendo eso, hombres light. Cuando nuestra madre, en nuestro tiempo, nos decía: hijo, si no te comes la comida esta que te he puesto, te la tomarás a la noche. Y si no te la tomas a la noche, te la tomarás al día siguiente. ¿Hoy se hace esto? No te gusta esto, no te gusta lo otro, pues toma un potito, tómate. Así no hacemos nada más que
personas la hay. Pero nos metemos ahora en un tema que son el tema de las religiones. Hay religiones que matan, violentas. Y haciendo un paréntesis, diría yo que hoy la religión cada vez está menos en moda, es decir, va a desaparecer con el tiempo por la violencia que han tenido durante la historia, tirándose al cuello unas a otras, en vez de dar lo que verdaderamente tenían y para la que fueron fundadas, inventadas. No nos sirve hoy ya la religión. Ninguna religión, ni la católica, diría yo más fuertemente, porque yo soy católico, sacerdote. Y no estoy diciendo barbaridades. Gracias a Dios que el Creador ya pensó por encima de todo ser humano, porque es amor. Y ya en cada ser humano metió la espiritualidad, su espíritu. Nos hizo a imagen y semejanza suya. No nos hizo dioses, si no hubiéramos sido como Él. Y entonces no sería el trascendente, el lógico, ¿verdad? Pero semejantes a imagen suya, lo más grande que Dios ha hecho es el hombre, la persona. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Es un sueño, como yo tuve. Y Luther King tuvo también un sueño y pensó que la paz era y los derechos del hombre, de las personas entre negros y blancos, tenía que desaparecer y que al final lo mataron, pero soñaba también, y todos soñamos con un futuro distinto. Y yo soñé un día de que Dios, el Creador, y así te lo digo con sencillez, y me puedes entender, estaba aburrido cuando hizo la creación, el Big Bang o lo que tú quieras llamar, cómo se creó, cómo se hizo, eso es lo menos, pero que está ahí. No podía dialogar con esa creación, con los astros, con los montes, con el agua, con todo el material, los animales, no. Necesitaba un espíritu que podía, igual que él, dialogar con él. Por eso estaba aburrido. Y entonces dice, voy a crear algo semejante a imagen mía. Y creó al hombre. Y después creó a la mujer. Pero vamos, ahí está la dimensión. Por eso, desde ese momento, ya somos plenitud, ¿o no? ¿O es que estamos en pecado? Eso lo dijo la Iglesia, el pecado original, que hoy nadie se lo cree. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a cada uno, cogiendo los medios naturales, crecer y multiplicaos,
a imagen y semejanza suya. ¿Y dónde los puso? Pues en el paraíso. ¿Para qué? Para que fueran felices. Por lo tanto, nos creó en plenitud. Somos vida. El que lo demostremos o no, el que lo reconozcamos o no, eso es otro pensar. Pero somos vida cada uno. Y no somos pecado. Esto hay que decirlo y fuerte. No somos culpa de nada. Eso sí, somos ignorantes. Porque tampoco tenemos malicia. Si no obramos el bien, es por ignorancia. No hemos descubierto la sabiduría. Y la sabiduría que estoy hablando es la sabiduría de Dios. E incluso te diría yo más, que aunque tú seas plenitud y yo, y seamos vida, no podemos apropiarnos, cogernos, apegarnos, por así decirlo, a ello. Sí, lo somos, pero somos lo que somos. Por eso el hombre, la persona humana, necesita despegarse de todo, hasta lo más divino, por así decirlo, que es plenitud vida, para que cuando experimente ese desapego de las cosas en general, que eso lo crea la mente, que es el ego. No soy el ego que la mente me dice, no, yo soy plenitud. Entonces, cuando experimento esta dimensión, entra en la fase de un vacío. Me quedo en pañales, por así decir, me quedo en cueros. Y entonces es cuando Dios, que es espíritu, y tú también, entra en cada uno de nosotros. De aquí que esta frase, esta situación, los místicos le llamaron, y Teresa de Ávila le llamó, solo Dios basta. Lo demás es accesorio, es medio para llevar a este fin. Solo Dios basta. ¿Por qué? Porque estamos llenos de ese Dios. Somos la imagen y semejanza suya. No somos pecado. Y aunque caigamos en la desobediencia de hacer lo que nosotros queremos, y es por la libertad que Dios nos ha dado, bendita libertad para elegir, entonces nunca rompemos el contrato, la alianza que Dios ha hecho con el hombre. Nunca podemos, porque es eterna, es para siempre. Nosotros, una vez que nacemos, no morimos nunca. Pero eso dicen los teólogos, imprime carácter. Esto. Pero cuando no hacemos lo que debemos de hacer, es decir, hacer el bien sin mirar a quién, que ese es el gozo, que esa es la presencia de Dios en tu vida, pues viene la frustración, viene el sufrimiento y viene todo lo que no tiene que venir.
Pero todo eso lo hacemos por ignorancia, porque no reconocemos lo que somos, nuestra identidad. Vaya, si ven mis vídeos en la web diegoparedes.es, verás que esta línea es la que yo llevo. La salvación está en cada uno de nosotros, en reconocer lo que somos, nuestra identidad. Somos plenitud y no pecado. Bien, seguimos con el tema de las religiones. Y digo que esa dimensión del plenitud, de que somos vida, ya la samaritana, en el caso de la samaritana, en el Evangelio, cuando ella le pregunta, bueno, ¿dónde hay que adorar? Nosotros decimos en Samaria, en el monte Samaria, y lo otro en Jerusalén. A ver tú, Jesús, ¿qué me dices? Y entonces le dice Jesús con sencillez, llegará el día en que ni en Samaria ni en Jerusalén podéis adorar a Dios. No. En espíritu y en verdad. Ahí está, nuestra espiritualidad. La de todo ser humano. Todo que nace con ese signo. La cuestión está en descubrirlo. Ya hay, y no se tiran de golpe, gente que está entendiendo esto. Incluso gente que está ya de vuelta de la riqueza que tiene, de los apegos que tiene, y que no le dan felicidad, o que están montados en el dólar, como decía un amigo mío. Diego, no puedo ser cristiano porque estoy montado en el dólar. Hasta que no me baje del caballo, no puedo. Y es así. Cuando reconocemos lo que somos, entonces somos templo del Espíritu Santo. Somos eso. No somos Dios, sino imagen, semejanza de Dios. El gran pecado del simbolismo del Génesis, quisieron ser dioses. La tentación del mal, del demonio, de lo que quieran llamar. Pero así es. Quisieron. Y entonces, vulgarmente dicha, la cagaron. Pero eso no se transmitió a ningún. Eso es lo que más ha transmitido, es eso. Saber que cuando no hacemos lo que somos, ¿para qué estamos destinados en esta terruña? Es para amar. Y cuando no hacemos eso, entonces vienen los problemas. No hay otra solución, hermano. Bien. Entonces seguimos con la dimensión de que el machismo entra en todas las clases sociales. Las religiones han aportado paz a la vida humana, en algunos casos con visión más cósmica, naturalista, por ejemplo, en Oriente. Y en otros con visión más sociofraternal, Occidente, el cristianismo, por ejemplo. Pero las religiones positivas, esto es, las organizaciones humanas autodeterminadas, religión o iglesia o comunidad, han dejado entrar en su seno a personas con afán de poder y han sido utilizadas por los políticos para atraer adeptos hacia su causa ideológica. Los nacionalismos que hemos dicho antes
Irlandeses, croatas, polacos, español, han utilizado el catolicismo sin rubor. El movimiento árabe antioccidental utiliza el Corán manipulado a su antojo, a hacer lo que le da gana. El sionismo manipula los textos sagrados del judaísmo sin escrúpulos. Israel. El imperialismo norteamericano falsea sin tapujos el cristianismo y subvenciona grupos pre-norteamericanos en funcionamiento de sectas autodeterminados, grotescamente iglesia evangélica, llamados así. Por eso, hermanos, las religiones al servicio de una causa política se convierten en instrumentos de poder y hasta de muerte. La violencia con pseudofundamento religioso es más brutal de todas, porque absolutiza la causa de la agresión. Igual que el machismo, si la maté porque era mía, aquí se dice, Dios lo quiere, por Alá, en nombre de la Tierra Santa, y a continuación llegan las mayores atrocidades. Por ejemplo, lo que llegó el 11M, o el 11S, en septiembre. De aquí podemos deducir, para cortar este vídeo, la religión es muy peligrosa. No es la causa del fuego, sino la gasolina que hace aumentar el incendio. Es lo que vamos a ver un poco durante el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego, hasta siempre. Adiós.